Nosotros habíamos quedado que el pueblo de Dios estaba a punto de entrar en la tierra prometida, y antes de que entraran a la tierra prometida, después de más de 38 años, casi 39 años, faltaba un poquitito para que ellos entraran en la tierra prometida. Dios le pide a Moisés que haga una cosa, y es hacer un censo. Nosotros nunca hemos pensado que un censo, que contar el número de gente de Israel, pudiera revelar tantas cosas. Y hoy nosotros vamos a ver 4 cosas que fueron descubiertas, que fueron reveladas en ese censo, y hasta una de ellas es los derechos de las mujeres. Así que nosotros vamos a ver hoy 4 cosas que el pueblo de Dios descubre a través del censo, y 4 cosas que nosotros descubrimos a través del censo. Cuando recién habían entrado al desierto, Dios los había mandado a hacer un primer censo. Y ahora, cuando están por entrar a la tierra prometida, una vez más, Dios quiere que el pueblo sea consciente de quiénes son los herederos de aquella promesa que le había dado a Abraham. Esa promesa de la tierra prometida Dios se la había dado a Abraham, y el pueblo Dios quiere que el pueblo sea ahora consciente de quiénes son los herederos de esta promesa. Y dice Números 26:2: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. De nuevo, las personas, como en el primer censo, las personas que Dios manda que sean contabilizadas son todas aquellas personas que pueden salir a la guerra mayores de 20 años. Eso es lo mismo que en la otra vez. De vuelta Dios le dice: mira, fíjense cuántas personas están habilitadas para salir a la guerra. Y sabes que cada vez que Dios te mira a vos y me mira a mí en la iglesia, está mirando si vos y yo estamos habilitados para ir a la guerra y enfrentarnos al enemigo y combatir por la batalla de la fe. Pero la primera cosa que va a revelar este censo es que la cantidad de israelitas ha disminuido. Ellos son mucho menos ahora los que están por entrar en la tierra prometida que los que salieron hace 38 años y picos de Egipto. Ellos son mucho menos. La población ha disminuido. ¿Se acuerdan que hace unos cuantos miércoles atrás estuvimos estudiando sobre las proyecciones demográficas? Las proyecciones demográficas en aquellas poblaciones, en aquellos países de los cuales nadie emigraba en aquella época, era que se duplicaban en 40 años, que en 40 años una población se duplicaría, pero Israel ni siquiera creció en estos 40 años. En estos 40 años la población disminuyó. Y tenemos que recordar que la disminución de esta población es debido al pecado que hubo, un bichito acá, que hubo en el pueblo en aquella época. Cuando fueron enviados los 12 espías, dice el Números 26 del 64 al 65: y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. La disminución, la primera cosa que tenemos que entender y aprender y que nos revela este censo, es que la disminución se debió a un pecado, a una desobediencia, y ese pecado y esa desobediencia fue la falta de fe. La iglesia disminuye por el pecado. Cuando empieza a habitar el pecado dentro de la iglesia disminuye. Y la iglesia deja de ser apta, dejamos de calificar. Cuando el pecado se adueña de nuestras vidas, vos y yo dejamos de calificar como los contabilizados para la guerra de la fe. Por lo tanto, si vos sabés que hay un pecado que está acechando a tu vida,
vos pedile a Dios que te ayude a quitarlo de vos. Porque eso te quita la capacidad de ser apto para pelear por la batalla de la fe y además te quita la promesa de todas las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. La segunda cosa es que siempre vos vas a oír, siempre, toda la vida vas a oír que de todo el pueblo de Israel, los únicos dos que entraron a la tierra prometida después fueron Josué y Caleb. Sí, Josué y Caleb fueron los únicos que entraron que no eran de la tribu de Leví. Porque nosotros tenemos que recordar que dice Josué 14:1, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de padres de las tribus de los hijos de Israel. Eleazar era el tercer hijo de Aarón. Fines, que también es nombrado después más adelante como alguien que entró también a la tierra prometida, que pertenecía a la tribu de Leví. Nosotros no sabemos si Fines, cuando los 12 espías, era mayor de 20 años. Supongamos que Fines hubiera sido menor de 20 años, pero Eleazar era mayor de 20 años, porque él, cuando los 12 espías fueron a Jericó, cuando fueron a espiar la tierra prometida, no fueron a Jericó, cuando fueron a espiar la tierra prometida, Eleazar ya estaba en el ministerio del sacerdocio. Por lo tanto, Eleazar tenía más de 20 años. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender una cosa. De todas las personas que entraron a la tierra prometida, fueron todos aquellos menores de 20 años cuando los 12 espías fueron a espiar la tierra. Pero también debemos recordar que de entre todo el pueblo, Dios incluyó a Josué y Caleb. Sabemos que Caleb tenía aproximadamente unos 40 años cuando fueron los espías y que tiene aproximadamente unos 80 años cuando va a entrar a la tierra prometida. Pero además de Josué y Caleb, también entró a la tierra prometida el sacerdote Eleazar. Ahora, ¿qué nos quiere decir Dios cuando dice que no entró nadie de aquellos otros? Que de los otros que habían renegado del poder de Dios y que habían dudado del poder de Dios, no iban a poder entrar y habían muerto en el desierto. Por eso la población de Israel era menor en vez de haber aumentado en todos esos años en el desierto. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que los herederos de esa promesa era una nueva generación. Era una nueva generación la que iba a entrar a la tierra prometida. Y dentro de esa nueva generación habían hombres y habían mujeres. Números 27 del 1 al 4. La tercera cosa que aprendemos. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que por su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Este hombre había muerto en estos 30 y pico de años, 38, casi 39 años en el desierto. En algún momento de ese peregrinar por el desierto, este hombre había muerto y no había tenido hijos varones, solo 5 hijas mujeres. Y estas 5 hijas mujeres van delante de Moisés y le dicen: mira, Moisés, papá murió. Papá no estaba con aquellos rebeldes, papá fue el siervo e hijo de Dios, murió en su propio pecado, murió en su propia maldad, pero no significa que murió en pecado, sino que murió de forma natural. Y él fue un hombre que siguió a Dios y todo, pero
Él murió. Y nosotras no tenemos un hermano varón que herede una tierra y la administre para nosotras. Y nosotras queremos que vos, la tierra que le correspondería a nuestros hermanos, de haber tenido un hermano varón nosotras, para que fuera administrada para nosotras, vos nos des esa tierra a nosotras. Y dice la Biblia que Moisés no supo qué hacer. Tan acostumbrado estaba Moisés de que los varones eran los encargados de administrar y cuidar las cosas y cuidar de sus hermanas y cuidar de que sus hermanas tuvieran un buen matrimonio y que en el matrimonio sus hermanas fueran cuidadas. Tan acostumbrado estaba Moisés a eso que dice, ¿y ahora yo qué hago con estas muchachas? Y dice la Biblia que Moisés fue hasta Dios para que Dios le diera la respuesta. Mira, Dios no creó a la mujer para dejarnos olvidada y sin derechos. No nos creó para ser más que nadie. Nos creó para ser dignas delante de los ojos de Dios, para no ser olvidadas y para no ser sin derechos. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. ¿Qué hizo Dios acá? Respaldó el derecho de estas mujeres. Dios respalda tus derechos, Dios respalda mis derechos. Dios no pretendió hacernos a nosotras iguales a los hombres. Vos y yo no debemos buscar igualdad. Dios nos hizo diferentes. Tus derechos como mujer son derechos de mujer, pero no para pisotear a nadie. No porque sos mejor que nadie. Vales lo mismo delante de los ojos de Dios que lo que vale un hombre, pero vos tenés que entender que Dios respalda tanto tus derechos como tus responsabilidades. Vos y yo adquirimos derechos cuando desempeñamos el rol para el cual Dios nos creó. Igual que el hombre. El hombre tiene derechos delante de los ojos de Dios cuando desempeña el rol para el cual fue creado. Te pongo un ejemplo. ¿Qué derecho tiene delante de los ojos de Dios un hombre de inclinarse delante de Dios, orar y pedir que Dios responda a su oración, según la Biblia, si maltrata a su esposa? Dice la Biblia que si él lo hace delante de los ojos de Dios, no tiene ningún derecho. No puede reclamar que Dios responda a su oración si él es un maltratador. Si maltrata a sus hijos, si hace enojar de gusto a su familia, no tiene ningún derecho, porque está fuera del rol para el cual Dios lo creó, que era para cuidar esa familia, guiar esa familia, sostener esa familia y llevar esa familia hasta los pies de Dios. Si nosotros consideramos que un hombre pierde sus derechos delante de Dios cuando no cumple sus responsabilidades, vos y yo perdemos nuestros derechos cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades. Pero estas mujeres estaban cumpliendo con sus responsabilidades delante de los ojos de Dios, de tal modo que Dios respalda los derechos de esta mujer. Es en la Biblia, es en la cultura judía la primera vez, la primera cultura, el primer libro que rescata los derechos a la propiedad de la mujer. Y estos derechos se acentúan en la cultura cristiana cuando Jesús dice: no hay hombre ni mujer. No hay diferencia. El reconocimiento del derecho a la propiedad de la mujer es aquí que se reconoce por primera vez. Las otras mujeres que aparecen en la historia y tenían derecho a la propiedad eran porque eran reinas. Pero una mujer común no tenía derecho a la propiedad. La primera vez que se reconoce el derecho a la propiedad a la mujer es cuando se va a formar, se va a establecer la nación de Israel. Dios le va a dar la tierra y dice: miren, gente, en esta tierra sus mujeres tienen derechos. Cuando te digan que la Biblia es un libro machista, decirles esto:
Cuando te digan que Dios es machista, decirle fue el primero en reconocer los derechos de las mujeres. A tal punto que sigue diciendo la Biblia, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijo, traspasaréis su herencia a su hija. Estas mujeres nos enseñan que Dios quiere bendecir a sus hijos y que Dios tiene toda la voluntad y tiene todo lo necesario para bendecirnos, pero que nosotros muchas veces no vamos delante de Él a pedirle en obediencia. Como el ejemplo que te puse del hombre, ¿cómo va a responder Dios si su oración, dice la Biblia, si Él es un maltratador? ¿Cómo va a responder Dios la oración de una mujer si las intenciones de su corazón son malas? Dios tiene todo para bendecirnos. Solamente depende de lo que hay en nuestro corazón y del tipo de vida que nosotros desempeñamos, lo que determina si la vamos a recibir o no de parte de Dios. La cuarta cosa que este censo nos enseña es que Moisés se tiene que preparar para morir y para traspasar su liderazgo a otra persona. ¿Sabes qué? Vos y yo vamos a llegar al día en que tenemos que entender que Dios nos está llamando y que tenemos que renunciar a nuestra vida terrenal y aceptar que Dios nos está llamando a la vida eterna. No podemos enfrentar el último día de nuestras vidas peleando contra Dios. No lo podés enfrentar. Porque si vos estás enfrentando el último día peleando contra Dios, es porque todos los días de tu vida de verdad no estuviste sujeto a Dios. Yo no digo que vos vivas pensando en que te vas a morir, pero sí que tenés que prepararte para el día en que Dios te llame. Y decir, Señor, yo estoy viviendo tan a pleno lo que vos me diste. Estoy cumpliendo tan a pleno con el servicio que me pediste que hiciera para ti, que estoy dispuesto a dejarlo e irme contigo. Lo estás haciendo tan a pleno que estás dispuesto a dejarlo. Eso fue lo que tuvo que hacer Moisés. Le dice Dios, Jehová dijo a Moisés, sube hasta este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Así que Dios dice, mira, prepárate Moisés, llega tu hora de partir, hiciste todo lo que te pedí menos aquella vez me ofendiste mi presencia, ofendiste mi poder, no te puedo dejar entrar a la tierra prometida. Pero subí al monte y desde el monte de Abarim vas a poder ver la tierra prometida a donde voy a llevar a todos aquellos a cuales vos guiaste por el desierto. Y entonces dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Moisés tiene que prepararse para morir. Tiene que prepararse, tiene que entender que su hora final ha llegado. Pero además, antes de partir, tiene que dejar un sucesor. Y este sucesor tiene que ser un hombre que se deje dirigir por Dios.
Y Dios elige a Josué. Dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Dios elige a Josué porque Josué ya era un hombre que se dejaba dirigir por Dios. No se transforma en un hombre que se deja dirigir por Dios porque Moisés le haya impuesto las manos. No fue. Ya tenía el Espíritu de Dios. Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, hay. Ya estaba el Espíritu Santo en Josué, ya era un hombre dirigido por el Espíritu Santo, ya era dirigido por Dios. Y sobre él pone tu mano y le darás el cargo en presencia de todo el pueblo. Y ese poner tus manos le dará dignidad, le dará reconocimiento delante del pueblo. Josué era un hombre que ya se dejaba dirigir por Dios. No fue dirigido por Dios porque le impusieron las manos. No, 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 no y no. Y puedo seguir diciendo no, 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 no. Porque te impongan las manos, no se va tu maldad. Porque te impongan las manos, no se te van los demonios. Porque te impongan las manos, no se va la enfermedad. La imposición de manos no le dio ningún poder específico a Josué, sino que simplemente lo identificó delante del pueblo como el hombre al cual Dios le había mostrado a Moisés que era el que iba a seguir guiando al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Muchas veces te dicen, vamos a orar por vos y te vamos a imponer las manos para que tu vida cambie. No. Tu vida no va a cambiar porque te pongan manos sobre la cabeza, no cambian tu vida. No arreglan tu carácter, no rompen tus vicios, no rompen tus malos hábitos. No. Manos sobre la cabeza indica que fuiste llamado para un ministerio y que ya tenés el Espíritu de Dios al cual obedeces para que te dirija por donde tenés que ir. No te viene el Espíritu Santo porque te pongan las manos acá arriba. Josué ya tenía el Espíritu. Por eso le pudieron imponer las manos y elegirlo para que fuera. El cambiar tu vida, el arreglar tus cosas, no se logra acá. Se logra de rodillas dobladas, delante de la presencia de Dios, reconociendo nuestras propias maldades. Eso se logra con Dios obrando en tu vida y vos dejándole obrar. 4 cosas nos enseñó el censo. 4 cosas que vos y yo tenemos que aplicar. Y en estas 4, lo que tenemos que aprender es la obediencia a Dios. No hay nada que otro pueda hacer por vos para que tu vida sea mejor. Solo vos. Vos de rodillas delante de Dios, reconociendo tu maldad, reconociendo tus errores y pidiéndole a Dios que te perdone y que te ayude a ser mejor. Y que entonces, ahí sí, empezás a ser una persona a la cual el Espíritu de Dios dirige, y cuando Dios saca la cuenta y mira y dice, ya en aquella iglesia hay tantos aptos para pelear por la batalla de la fe. Dios te bendiga y que cada vez que Dios ponga sus ojos en ti, diga, este está apto para pelear por la batalla de la fe, porque no confía en el poder de un hombre, sino que confía en mi Espíritu que le dirige cada día. Amén.